Afganistán acude a las urnas en alerta máxima por la violencia. Se han presentado explosiones que dejan al menos 24 heridos. Casi 10 millones de afganos están habilitados para votar en estas presidenciales clave para el futuro del país. Renuncia el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania en medio del escándalo de la llamada entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Los demócratas de la Cámara de Representantes habían anunciado que citarían a declarar a Kurt Volker la próxima semana. Su dimisión es la primera que deriva del escándalo que llevaría a Trump a un juicio político. Numerosas calles alrededor del mundo se llenaron de jóvenes que exigen que se tomen medidas para combatir el cambio climático. Los manifestantes piden que los líderes mundiales actúen por la urgencia ambiental, respondiendo así al llamado de la activista sueca Greta Thunberg, que impulsó el movimiento Viernes por el Futuro. ¿Cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Los afganos comenzaron a votar este sábado a primera hora de la mañana. Varias explosiones han sacudido algunos centros electorales durante las primeras horas de votación, dejando al menos a 24 heridos. El actual presidente del país, Ashraf Ghani, y el jefe del gobierno, Abdullah Abdullah, fueron de los primeros en sufragar. Los comicios presidenciales ocurren en un momento en que las conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos están en un punto muerto. La amenaza de un nuevo atentado es un fantasma que persigue a los habitantes de Kabul. También lo es la preocupación sobre lo que pueda suceder después de las elecciones de este sábado 28 de septiembre. Los dos candidatos con mayor opción de ganar, Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, llevan 5 años gobernando en conjunto en el marco de una figura de unidad nacional. Ya lo vimos en las elecciones pasadas, quien quiera que fuera el ganador no pudo ganar. Conformaron un gobierno, pero era como una casa con dos cabezas y así no puede haber orden. Hamid se refiere a la disputa que surgió en las elecciones de 2014, en las que Ghani y Abdullah quedaron tan cerca que ninguno quiso aceptar la victoria del otro. Se decidió entonces que Ghani sería el presidente y Abdullah, el director ejecutivo, una especie de primer ministro. Muchos temen que otra disputa entre ambos por la victoria lance al país en esta ocasión a un conflicto mayor, pero esta vez con diferentes sectores de la sociedad enfrentados unos a otros. Los eslóganes del 2014 de ambos candidatos traerían la paz y acabarían con la corrupción, pero no fue así. Como joven tengo una pregunta: ¿cómo podemos votar por la gente que no le importa haber matado a civiles en la guerra? Las nuevas generaciones como Exan creen que ha llegado el momento de desprenderse de la ideología tribal y votar por los intereses del país. Ashraf Ghani es pastún y yo soy azara, pero así fuera tayiko o uzbeco, no importa, votaría por el que tiene la responsabilidad suficiente para responder por el bienestar de la población. Para muchos en Afganistán, lo importante es que de estas elecciones salga un ganador. El respaldo de la población le daría al gobernante el poder para liderar al país hacia un diálogo con los talibanes y así poder dejar atrás tantos años de guerra. Desde Kabul, Afganistán, la enviada especial de France 24, Catalina Gómez Ángel, nos envió más detalles de esta jornada electoral. Estas elecciones de hoy en Afganistán están marcadas por las contradicciones. Se considera que son las más importantes de las últimas décadas, pero también están atravesadas por el miedo, y es que recordemos que los talibanes amenazaron con boicotear y con atacar estas elecciones que ellos consideran ilegítimas, y poco a poco se ha ido conociendo que en algunas provincias del país ha habido ataques. Recordemos que hay en otros lugares donde no se pueden llevar a cabo las elecciones por seguridad, y en Kabul, la capital donde nos encontramos, han habido 4 ataques esta mañana, no masivos, no significativos, pero se han causado el temor dentro de la población, que abandonó las urnas por un rato y luego en un acto de desafío volvió poco a poco a votar. Las calles aún así están bastante solas y también hay un gran despliegue de seguridad y del ejército. Lo que vemos en la calle cuando vemos votantes, vemos muchos hombres, pero también mujeres, y es que hay que recordar que de los casi 10 millones de personas habilitadas para votar, un tercio son mujeres que dicen que estas elecciones son fundamentales, pues el gobierno que llegue
se cree que tendrá que negociar de alguna manera con los talibanes y ellas dicen que es sacrificar la democracia frente a un emirato si no se tiene un gobierno fuerte. Así que empezaremos a ver resultados a partir de las 4 de la tarde, aunque nadie cree que vayan a haber resultados definitivos en los próximos días o por lo menos en las próximas horas. Y dimitió el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker. Los demócratas de la Cámara de Representantes habían anunciado que lo citarían a declarar la próxima semana. Esto en el marco de las indagaciones por la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Los congresistas continúan la recolección de pruebas para así sustentar la acusación que podría abrir un juicio político contra el mandatario, tras presuntamente buscar la intervención de Ucrania de cara a los comicios de 2020. El secretario de Estado Mike Pompeo es el primero en ser citado a declarar. Los demócratas dan los primeros pasos concretos para abrir un posible impeachment contra Donald Trump. 3 comités de la Cámara Baja exigen al secretario de Estado Mike Pompeo que entregue documentos y registros relacionados con la llamada que el mandatario estadounidense hizo a su homólogo ucraniano el pasado 25 de julio. Nancy Pelosi finalmente catapultó su ira. Necesitamos una investigación primero, no estamos cerca de un juicio político. Además, 300 exfuncionarios del gobierno firmaron una declaración en respaldo a la investigación. Desafortunadamente, con lo que hemos visto hasta ahora a partir de la transcripción, de la grabación y del denunciante, el presidente no actuó en el mejor interés de la nación cuando intentó aprovechar la ayuda militar por $400 millones al presidente ucraniano. Lo estaba haciendo para su propio beneficio personal y político. Se refiere a la presunta presión que el mandatario ejerció a su homólogo ucraniano para que investigara al hijo del precandidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden. Me suena cada vez más que el tan llamado denunciante no es un denunciante en absoluto. Además, toda la información de segunda mano que mostró ser tan inexacta y puede que ni siquiera haya habido alguien más, un filtrador o un espía, operativo partidista. Hillary Clinton, quien se enfrentó a Trump en las presidenciales de 2016, arremetió contra el mandatario. Sabíamos que él era un hombre de negocios corrupto que engañaba a la gente. Sabíamos que él y su campaña invitaron a adversarios extranjeros a manipular nuestras elecciones. Ahora sabemos que en medio de sus labores como presidente nos ha puesto en peligro a todos, al poner sus intereses personales y políticos por encima de los intereses del pueblo estadounidense. En caso de llegar a producirse un juicio político, sería difícil revocar el mandato de Donald Trump debido a una Cámara Alta de mayoría republicana. Sin embargo, algunos legisladores de este partido se han separado y han alertado de la gravedad de los hechos. Y ayer fue otro viernes de marchas multitudinarias de jóvenes que piden a los gobernantes acciones reales contra las consecuencias devastadoras del cambio climático. Greta Thunberg sigue en la primera línea de estas protestas, esta vez desde Canadá. Más de 500,000 de personas marcharon en Canadá. Su primer ministro acompañó las marchas rodeado de niños. Los jóvenes de todo el mundo demandan acciones contra la extinción masiva que puede resultar del daño al clima del planeta. Y el ícono de esta lucha, la sueca Greta Thunberg, fue la más esperada. Les doy la palabra a Greta Thunberg. Esta semana los líderes del mundo se reunieron en Nueva York para la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Y ellos nos decepcionaron otra vez con sus palabras vacías y sus planes insuficientes. Y aunque los mayores responsables del daño al planeta vienen de los países más ricos, los efectos más devastadores se producen en los países menos desarrollados. Un grupo de niños de Nigeria se sumó a la huelga mundial de cada viernes. Temen por su futuro. Mi mensaje es claro, el cambio climático es real. Queremos que nuestros líderes actúen porque nuestro futuro importa. Las marchas se han replicado en todo el planeta y cada vez son más personas. En La Haya, miles se tomaron las calles y para los expertos el mensaje es claro. Solo un cambio de sistema puede evitar la destrucción masiva. Otro día de protestas violentas en Haití.
después de un llamado de la oposición a salir a las calles. La capital del país, Puerto Príncipe, fue testigo de escenas de disturbios y saqueos. Miles en las calles de la capital haitiana para protestas contra el gobierno que desencadenaron violencia. En uno de los barrios más pobres de la ciudad, cientos de personas saquearon una estación de policía, llevándose todo, desde techos de metal a muebles y equipamiento policial. Una muestra de ira arraigada a la escasez de alimentos y combustible, así como un debilitamiento de la moneda y acusaciones de corrupción. Muchos responsabilizan al presidente Jovenel Moïse. Jovenel no ha hecho lo que prometió, no ha cumplido sus promesas. Desde que asumió el poder nos han prometido dinero y comida. No tenemos comida. Ya no podemos soportar a Jovenel. Es un mentiroso. Las escuelas no pueden abrir. Tiene que irse, tiene que renunciar al poder. Mientras cientos saqueaban una importante calle comercial en Puerto Príncipe, la policía intervino y disparó tiros de advertencia para dispersar a la multitud. A principios de esta semana, el presidente Moïse canceló una visita que tenía prevista en la ONU para dirigirse a la nación, sugiriendo que un gobierno de unidad calmaría las tensiones. Los líderes de la oposición dicen que no habrá paz hasta que el presidente renuncie. Según la policía, 4 personas murieron en protestas en las últimas 2 semanas. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció una nueva cuestión de confianza al Congreso para modificar las reglas de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que plantea una vez más la posibilidad de que pueda disolver el Parlamento. El enfrentamiento de Vizcarra con el Congreso sobre los planes de reforma política en la lucha contra la corrupción podría desencadenar una crisis constitucional. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado. Cambiamos la cinta para finalizar con Exposure. Estamos hablando de que la naturaleza y el cambio climático fueron los temas principales de este festival de fotografía que se celebró el fin de semana en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Algunos de los mejores fotógrafos de animales del mundo expusieron sus trabajos. El informe es de nuestra enviada especial, Natalia Ruiz. Un beso de jirafa, un bebé elefante recibiendo una caricia, un abrazo afectuoso entre un animal y su cuidador. Amy Vital ha capturado imágenes como estas por cerca de 20 años. Sus fotografías han sido portada de la revista National Geographic. En esta exposición busca rescatar el conocimiento que las tribus indígenas tienen de los animales salvajes en Kenia. Espero que esto sea un símbolo importante, una llamada de alerta para todos nosotros, para que entendamos que salvar a la naturaleza también se trata de salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a vernos como parte del paisaje y de la naturaleza, y no algo aparte. Para fotografiar la vida salvaje sin correr riesgos es necesario ser recursivo. Gracias al Beetle Cam, Will Burrett Lucas ingenió una manera de tomar fotos. Con este ángulo a ras de piso resalta el tamaño de estos paquidermos. Sus colmillos pesan hasta 50 kilos. La serie Land of Giants es un retrato de los elefantes que viven en la reserva keniana de Tsavo. En el mundo solo quedan 20 ejemplares de esta especie en libertad. Ese impacto emocional que puede tener una imagen creo que es una manera importante de comunicar. Es parte de la comunicación, puede hacer que las imágenes atraigan la atención de la gente y luego usar también la palabra para educar a la gente y para que quizás decida actuar. Para lograr una buena foto hay que armarse de paciencia, venir al mismo lugar durante semanas para que el animal se familiarice con el fotógrafo. Así fue como Gregory Paul pudo acercarse al discreto búho de nieve en el archipiélago francés de San Pedro y Miquelón, una especie en un entorno frágil en el sureste de Canadá. Después del invierno, uno puede salir a caminar y es posible encontrar cadáveres de estos animales, que están hechos para la nieve y el frío y aún así mueren de hambre y de frío. Por eso utilizo las imágenes como vector para hablar del tema de actualidad, el calentamiento global y la fragilidad de estos animales. Mostrar lo bello y no la destrucción por la mano del hombre. Otra manera de impactar para advertir de los riesgos del cambio climático. Gracias, muchas gracias. Sigue en France 24 y disfrute de su fin de semana.